Muy buenas noches a todos. Hoy jueves 28 de mayo desde San Antonio de los Altos en otro episodio de Política Inteligente en vivo. Esta vez para abordar un tema esencial en la política y sobre todo me atrevería a decir un tema transversal en la política inteligente, que es particularmente la transparencia en tiempos de incertidumbre. Desde ya voy dando la bienvenida a las personas que se van conectando y siempre inicio estos episodios que vengo haciendo de esto que he denominado la política inteligente, particularmente definiendo qué es la política inteligente. Y siempre trato pues de definir este concepto particularmente con el tema que he planteado. Y yo he dividido el tema de la política inteligente en diferentes dimensiones, ¿no? Y creo yo que, como decía antes, la transparencia pues es transversal a muchísimas dimensiones. La primera, la que no me canso de decir, el político es un servidor público, es decir, se debe por y para las personas. Segundo, todo lo que es el rol del político como gerente público, donde no es el que provee, sino el que facilita. Y en este caso, cuando hablamos de transparencia, pues facilita información, pero también evidentemente facilita herramientas para que los ciudadanos estén empoderados, para que estén cada vez más empoderados. Desde nuevo, voy dando la bienvenida acá a todas las personas que se van uniendo. Les recuerdo que esto es Política Inteligente en vivo. Hoy abordando un tema transversal en la política inteligente, que es precisamente la transparencia, más en estos tiempos de incertidumbre. Les decía entonces que esto lo he abordado en diferentes dimensiones. Ya les hablé del servidor público, del gerente público. También, evidentemente, de lo que yo he denominado la corajuda voluntad política, que es aquel político que pues tiene el deber moral de ser sincero a las personas. Y esa sinceridad es partiendo de una verdad al precio que sea. Y particularmente en tiempos de incertidumbre, en tiempos de pandemia, pues la gente lo que espera del político es que le hablen con la verdad. Primero que le hablen y segundo que le hablen con la verdad, porque muchísimas incertidumbres ya están atravesando para que entonces esto sea una nueva carga. Y lo último, que también tiene que ver con todo el tema de la transparencia, por supuesto, es la tecnificación de los asuntos públicos. Es decir, zapatero a su zapato. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que nosotros vamos colocando personas que saben qué hacer en cada uno de sus departamentos, que saben qué aspectos abordar en determinadas coyunturas, en determinadas crisis, pues en ese aspecto pues tendremos también gestiones mucho más transparentes y con una mayor rendición de cuentas. Entonces, ya habiendo abordado un poco el tema desde lo que yo he denominado política inteligente, a mí me gustaría mencionarles lo que yo he venido detallando, particularmente en los últimos 10 días en Venezuela en relación al tema de la incertidumbre. O sea, cómo clasificar la incertidumbre que hoy estamos viviendo los venezolanos. Miren, en una primera escala hay una incertidumbre, o sea, digamos, vivencial, ¿no? De la escala de las necesidades básicas, la incertidumbre por los servicios básicos, la incertidumbre ahora que se anexa a todo el tema de la gasolina. Luego tenemos una incertidumbre política, evidentemente, porque la política nos arropa y más ante la coyuntura que está ocurriendo en Venezuela. Y luego también tenemos entonces una incertidumbre propia per se de la pandemia que estamos viviendo. Yo acá vuelvo a ser insistente, muchísimo. Hablar con la verdad por la calle, del medio, al precio que sea, y es algo sobre todo que los venezolanos, ante tanto clima de incertidumbre, nos están clamando a gritos. ¿Por qué? Porque no hay un discurso político hoy. Hoy nadie le está hablando a los venezolanos. Y aquí hay que ser bastante sinceros, si queremos hablar de transparencia, para decir particularmente que la fuente de información que hoy más siguen los venezolanos es el propio sistema, es el régimen. No solo aquel que emite la data o la información en relación al coronavirus, sino también entonces cuáles van a ser las nuevas políticas, las proyecciones inclusive con esta nueva fase de flexibilización, cómo va a ser la nueva metodología con la gasolina, y ante eso otros actores institucionales pues callan. Hay otros, como nosotros, que alzamos la voz y precisamente no nos conformamos ni con lo que está ocurriendo en el país, ni mucho menos entonces con la narrativa o el discurso que algunos pretenden dar en miras a que, como no se está hablando al venezolano con sinceridad, pues vayamos a decir una cosa u otra cosa. Dentro de este esquema de la incertidumbre,
Hay una incertidumbre emocional que está contagiando a todos los venezolanos y que no nos damos cuenta. Es la incertidumbre per se que veníamos viviendo previo al virus y que con el virus se ha incentivado muchísimo más. ¿Por qué? Porque es una nueva realidad, un nuevo temor que tenemos que enfrentar como sociedad, pero que es natural precisamente vivir ese clima de incertidumbre. Ahora bien, yo creo que acá, de nuevo insisto, para ser transparentes, para ubicarnos en el rol del político como servidor público, aquel que se debe por y para las personas y que les va a hablar con sinceridad y que les va a hablar con transparencia, pues yo creo que hay que analizar esto con muchísima, pero muchísima determinación, ¿no? Miren, al venezolano no se le está hablando con la verdad, ni se le ha hablado con la verdad a lo largo de este tiempo. ¿Acaso no se nos ha hablado, comenzando por describir el sistema que estamos enfrentando nosotros? Es decir, algunos, cuando nosotros apenas llamábamos esto dictadura, otros decían que tenía un déficit democrático. Luego, cuando nos damos cuenta de que esto no es dictadura, de que esto realmente es una corporación criminal, es decir, así como los nazis y los campos de concentración eran grandes mataderos humanos que funcionaban a la perfección, pues bueno, esta corporación criminal también funciona a la perfección y tienen determinados esquemas de control social que lo que hacen particularmente es aumentar mucho más, pues, digamos, esas sensaciones, esas emociones que les interesa que la sociedad viva. Entre esas particularmente, no solo está el miedo, no solo está la desesperanza, no solo está la falta de futuro, ligada, por supuesto, a la desesperanza, sino sobre todo la incertidumbre. Miren, no hay población más fácil de dominar que una población que no se cree ni siquiera lo que lo rodea, o que al contrario, o a su vez, en complemento, pues es muy fácil las energías que se pegan en su entorno. Entonces, ante esto también hay una realidad acá muy importante, ¿no? Y yo aquí estoy viendo unos puntos porque de verdad a mí me interesa detallar cada una de estas cuestiones que yo he evidenciado, que a su vez he leído, he contrastado diferentes estudios que se vienen realizando en Venezuela y lo que hemos visto y estamos viendo en Venezuela y pocos también están retratando, que es que hay una sociedad que poco a poco alza cada vez la voz, inclusive ante el panorama de la incertidumbre. Y por eso es que el político hoy no puede ser un estorbo, sino más bien facilitar a que esa organización natural del ciudadano pues conduzca también a la debida presión que a nosotros nos interesa y que nosotros no terminemos siendo un obstáculo. Mire, lo primero es que Venezuela está invadida. Y Venezuela no está invadida solo de iraníes. Venezuela está invadida de demasiadas fuerzas oscuras, demasiadas fuerzas criminales, delictivas, que han convertido a Venezuela en un club de los malos. O sea, literalmente esa es la película que nosotros estamos enfrentando hoy acá. Por eso cuando vemos algunos interlocutores del gobierno interino u otras personas que pues dicen ser conocedores de la materia y van y hacen lobby en los Estados Unidos, pues terminan diciendo que no, lo que ocurre en Venezuela es una coyuntura entre un bando o un partido o inclusive entre los militares. Hasta que los militares no se volteen, acá no va a ocurrir nada. Señores, es muy complicado que una corporación criminal que precisamente se ha metido en la familia venezolana y comenzó su fase de destrucción desde y por la familia venezolana, pues entonces creamos que por un mero cambio o volteamiento, si se me permite utilizar la expresión que es errada, pero que a su vez refleja un poco lo que muchos tratan de visualizar como solución para Venezuela, que esto vaya a tener una salida. Venezuela está invadida y hay que decirlo. En Venezuela estamos viviendo una guerra y hay que decirlo, y adicionalmente la pandemia complica más la situación. Al igual que hay que decir también la narrativa por el cual ha habido esta semana una nueva onda de desesperanza, una nueva onda de incertidumbre ante el ingreso de estos buques iraníes con gasolina. Es decir, le ganaron la batalla a los Estados Unidos. Es decir, bueno, vamos a tener gasolina y todo se va a normalizar. En Venezuela hoy es imposible que se normalice todo, nada, sino más que la dictadura y se quede la tiranía y se quede muchísimo más tiempo. Acá hay unas cuestiones bastante interesantes con el tema de los buques iraníes, que hay que verlo desde otra perspectiva y con otro, digamos, análisis estratégico. Que entren estos buques vuelve a constatar de que en Venezuela no hay ningún tipo de bloqueo.
de que las sanciones sí hacen su efecto y lo hacen precisamente a los individuos, pero que la nación como tal no sufre de las sanciones, porque si sufriéramos de las sanciones, los buques no hubiesen entrado, no estuviese entrando alimento y otra serie de insumos que sobre todo abastecen a los bodegones o a estos nuevos esquemas de negocio para lavar dinero. Entonces esto es una nueva constatación de que la narrativa que ellos han impuesto junto a todo el tema de la guerra económica es completamente falsa. Ahora bien, que los Estados Unidos se va a echar para atrás, que esa operación entonces, bueno, dejó pasar a estos 5 buques petroleros. Es verdad, son 5. El régimen está tratando de traer más buques. Para ello está buscando utilizar el oro que tiene almacenado, el poco que queda, no solo en las bóvedas del Banco Central acá, que han venido despachando a Turquía, a Emiratos Árabes y ahora recientemente con todo el tema de Irán. Por eso esos vuelos que venían realizando, vuelos diarios a Venezuela en la ruta Caracas-Teherán, pues era precisamente para llevarse el oro a cambio de traer esta gasolina y adicionalmente otros insumos que pudiesen servir de materia prima para reactivar una refinería, que pueden preguntarlo, constatarlo en internet con algún experto petrolero. Verán que reactivar una refinería no es cuestión del día a la noche, mucho menos en el estado crítico que se encuentra Amuay, que les recuerdo se incendió en el año 2007. Estamos en el año 2020, es decir, hace 13 años se incendió Amuay, donde sabemos cuál es la realidad con la refinería del Palito y con el otro complejo de refinerías que tenemos en el país. Ahora bien, que vayan a poner el precio en dólares de la gasolina, que este nuevo esquema les contribuya a ellos para traer más o menos gasolina, ya veremos. Pero la lógica de los criminales y sobre todo la lógica del criminal, que a su vez le gusta ser ladrón y criminal, es robarse todo, porque literalmente no les interesa nada de lo que está ocurriendo. Quien crea que entonces la semana que viene vamos a tener todas las estaciones de servicios abastecidas de gasolina, a mi criterio y a mi opinión, está cometiendo un gran error, porque lo que esto está alimentando es aún más las mafias que se venían creando y que con este episodio las vemos pues mucho más fortalecidas, porque si estaban almacenando lo poca gasolina que había, imagínense ahorita la gasolina en abundancia que va a llegar al país. Entonces hay que abrir bien los ojos y entender sobre todo el sistema que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque eso ayuda sobre todo a minimizar la incertidumbre y oye, sobre todo los políticos, a hablar con transparencia de lo que está ocurriendo. Esto es una situación que escala inclusive nuestra propia fuerza ciudadana y el propio margen de acción de lo que podemos hacer. Lo que no excusa de que aquí no se hayan tomado las decisiones que se tuvieron que tomar hace muchísimo tiempo. Porque lo primero, a mi criterio, como ciudadano venezolano, que tuvo que haber hecho el ciudadano Juan Gerardo Guaidó, apenas se juramentó legítimamente como presidente interino, era montarse en un avión dirigido a Washington, no hacerlo un año después, porque recordemos que en el año 2019 salió una vez y salió a Paraguay. No sé, digamos, bueno, respeto y tengo muchísimos amigos en Paraguay, además que Paraguay ha sido una voz por excelencia de nuestra democracia, pero no creo realmente que Paraguay pues tenga el peso geopolítico para ser precisamente o conducir las acciones que se tenían que conducir. Y sobre todo, miren, yo quiero ligar todo esto al tema de la incertidumbre política. Lo había puesto, digamos, de último punto para hablar primero del coronavirus, pero es que va en consecuencia. Hoy sobran motivos, y esto también hay que ser transparente, uno, que ejerce la política con ustedes que nos están viendo, con ustedes que nos tienen que controlar y nos tienen que fiscalizar en la calle, inclusive hoy sin tener algún tipo de función pública directa, pero bueno, apuntamos hacia eso y no hay ningún problema. Uno tiene que ser bastante consciente y unir cada uno de los hechos. Quizás por lo que se ha venido develando esta semana, con un esquema que involucraría al Partido Voluntad Popular y a quien hoy, por cierto, es adjunto del presidente interino Leopoldo López, en todo un esquema con un excongresista republicano donde se pagaron hasta 15 millones de dólares en comisiones para transar su liberación. Se recordarán que estaba preso para que la administración de los Estados Unidos minimizara su presión y sanciones en contra de PDVSA. De todo esto, ser cierto que las fuentes pues son corroborables, lo ha ratificado además un periódico de muchísimo prestigio en los Estados Unidos, se tienen las investigaciones federales contra este congresista, adicionalmente apareció en la escena nada más y nada menos que Raúl Gorrín en todo esto. Oye, si esta ha sido precisamente la transparencia con la que se ha manejado el gobierno interino y particularmente algunos líderes opositores, pues ya podemos entender por qué ni se dio
el viaje a Washington cuando se tenía que dar y por qué evidentemente hoy seguimos insistiendo en que acá hay que buscar otras soluciones, en que ya algunos nuevamente están asomando las elecciones, otros por allá están hablando de diálogos, uno se retira de su programa porque lo votaron de Globovisión y evidentemente se sabe que va a ser el intermediario o el portavoz de la oposición ante el CNE. Entonces, miren, ese cuento, que se lo vayan a echar a otras personas. Por eso es que insisto en que aquí hay que hablarle a los venezolanos con la verdad, al precio que tenga, pero para que evidentemente el venezolano sepa lo que está enfrentando y no se vuelva a desilusionar, no vuelva a desesperanzarse. Porque ahorita inclusive bajo el tema de la pandemia ya son muchísimas las energías para que nuevamente entonces venga el político a expresar o a ser irresponsable expresando una mentira para entonces, digamos, poner un trapito de agua caliente y que el venezolano se tranquilice, porque ya saben, cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres y falta poco Venezuela. Hay que hablarle con la verdad a los venezolanos y sobre todo explicar cómo es posible que ante esta coyuntura la Asamblea Nacional esté discutiendo o lo tenía como punto de discusión y lo sigue teniendo en agenda pendiente, una ley, ni siquiera una ley, perdón, un proyecto de acuerdo para la recuperación de los activos robados en el exterior. A mí me gustaría, de verdad, y voy a citar acá parte de la respuesta de la fracción 16 de julio, que evidentemente rechazó esto, por dos cosas. Primero, porque eso no puede ser un proyecto de acuerdo, eso tiene que ser una ley. Y segundo, porque este no es el tiempo. O sea, aquí los venezolanos se están muriendo literalmente de hambre, les falta medicina, no tienen agua, no sabemos ni siquiera cuáles son las cifras oficiales del coronavirus y en la Asamblea Nacional están discutiendo cómo recuperar más plata de la que se le ha otorgado al gobierno interino, de la que se ha facilitado a través de la Asamblea Nacional, de la que se ha facilitado a través de muchísimas embajadas. Y entonces dicen que esto es un gobierno transparente. Miren, yo les voy a leer acá dos cosas que ellos ratificaron en el proyecto, en el acuerdo de transición, para que vean cómo ellos mismos se están contradiciendo y cómo nos están viendo la cara literalmente de pendejos a los venezolanos en el momento en que no se nos es transparente y no se nos habla con la verdad. Pero ni siquiera es que no se nos habla con la verdad. Es que se nos está mintiendo flagrantemente, porque mientras dicen que se hacen todos los esfuerzos, esta gente está pendiente de traer más plata para sus bolsillos. Porque yo no creo que esa plata sea para el beneficio de los venezolanos. Porque muchísima plata ha entrado y me gustaría inclusive nuevamente acá como ciudadano elevar la voz para que sea transparente el manejo de los fondos que esta semana se dispusieron a través de esta recolección global, mundial para los venezolanos. Aquí, artículo 36. Esto es del Estatuto para la Transición. Los activos del Estado que hayan sido recuperados a través de los mecanismos establecidos en el presente estatuto no podrán ser dispuestos o ejecutados hasta tanto cese la usurpación y se haya conformado un gobierno provisional de unidad nacional a estos efectos. Primera contradicción. Segunda contradicción, en el mismo Estatuto de la Transición, que esto lo hice, digamos, esto se firmó en la Asamblea Nacional después del 23 de enero del año 2019. El Gobierno Provisional de Unidad Nacional tramitará la cooperación financiera internacional de organismos multilaterales y países del mundo libre, a los fines de iniciar el proceso de transición económica y de proseguir la reversión de la emergencia humanitaria. En pocas palabras, diputado Juan Guaidó, su misión acá es cesar la usurpación y hacer todos sus esfuerzos para cesar la usurpación. En el momento en que usted no esté cesando la usurpación, nosotros los venezolanos tendríamos inclusive el deber de sacarle y quitarle la atribución que usted tiene hoy conferida por la Constitución de la República. Y de nuevo, insisto, yo utilizo esta ventana únicamente no solo para hacer una descarga ciudadana, sino para rectificar lo que tiene que ser la nueva política en Venezuela. Y lo que debemos ser los nuevos dirigentes en Venezuela. Hablarle claro a las personas, sea cual sea la realidad, inclusive con la incertidumbre del coronavirus. Acá se está mintiendo en el número de casos. Se está mintiendo. Y no necesitas estudiar ni matemáticas ni estadísticas para ver la curva de cómo ellos lo estaban manejando, ni para saber que hay 50.000 venezolanos que han regresado por vía terrestre de países que hoy son epicentro del coronavirus. Brasil, Perú, Colombia e inclusive hay personas que han llegado de Chile, porque adicionalmente hay 1.000 personas que han llegado por vuelos extraordinarios. ¿Se le está haciendo las pruebas de despistaje a todo el mundo? Eso no hay ni siquiera pruebas. Esta mañana alguien, no voy a decir su nombre evidentemente, me ofreció pruebas de despistaje. Dígame usted, o sea, ¿cómo es que hay personas comercializando las pruebas
digamos, los encargados no están distribuyendo o haciendo las pruebas. Entonces, acá hay que decirle a la gente y a los venezolanos que lo peor del coronavirus no ha comenzado. Sin que esto implique miedo, no, al contrario, es prevención. Es responsabilidad individual, es que si vas a salir, porque también es entendible que tengas que salir a trabajar para llevar algo de comida a tu casa, pues vaya y te cuides, pero entendiendo que lo peor está por venir porque nos están mintiendo. Y no solo el régimen, sobre todo quienes acá pretenden ser la nueva opción. A mí siempre me gusta finalizar esto con 3 recomendaciones de cómo se manejaría precisamente el tema de transparencia bajo escenarios de incertidumbres en el esquema de la política inteligente que les he compartido. Y me gustaría pues comenzar con una frase que agradezco a mi novia que precisamente me haya etiquetado y cuando digamos estaba haciendo esto, y es: los líderes crean confianza con su sinceridad, transparencia y méritos. Esto lo dice un empresario y escritor norteamericano, Jack Welch. Y me parece importante porque eso es lo que resume todo. O sea, quizás tú en tu vida privada no quieras ser sincero. Quizás no quieras ser sincero en tu casa. Quizás no quieras ser transparente con tus empleados. Quizás no quieras ni siquiera ser transparente con tu familia, con tus hermanos. Pero cuando asumes la responsabilidad, porque no es un reto, es responsabilidad, nadie te coaccionó, tú lo decidiste voluntariamente, de ser servidor público, de ser funcionario público, de que en tus manos esté no solo tu responsabilidad, sino la responsabilidad de muchísimos y los asuntos que conciernen a muchísimas personas más, sea como concejal, como alcalde, diputado, presidente, ministro, como sea. Es un deber, es una obligación ser transparente. Y si no eres transparente, hay que literalmente sacarte. Por eso yo aplaudo las diferentes iniciativas que se dan a nivel mundial. Por eso soy promotor del gobierno abierto, donde la transparencia es otro de sus pilares. Y sobre todo apoyo este tipo de iniciativas de las asociaciones civiles, de las organizaciones no gubernamentales que buscan siempre pues hablar de datos abiertos, de datos públicos, y evidentemente de la transparencia como un eje vital. Bueno, mis 3 recomendaciones como política inteligente. La primera, transparencia para permitir que la ciudadanía esté informada y pueda controlar las decisiones adoptadas, además de tener más insumos para lograr esa responsabilidad individual que beneficia cualquier escenario, incluyendo escenarios como los que atravesamos de pandemia, adicional a toda la incertidumbre que les he venido someramente describiendo y que caracteriza a Venezuela. Segundo, hablarle con la verdad a las personas, al costo que sea. Serle sincero, no hay peor cosa que mentir en esquemas emocionales tan vulnerables como los que vive actualmente Venezuela. Y eso inclusive en un mañana, que lo seremos, un país capitalista, un país rico, un país próspero, un país precisamente donde la igualdad sea ante la ley. En esa Venezuela también hay que hablar con la verdad, sea cual sea la vicisitud, sea cual sea el indicador económico, sea cual sea la realidad climática, ambiental o inclusive de otra enfermedad, entendiendo que estamos en una zona pues propensa a determinados virus. Hablar siempre con la verdad, porque eso es generar confianza hacia quien nos ha dado confianza a nosotros, conferida en el voto, conferida con legitimidad y por sobre todo también conferida en nuestro liderazgo. Y por último, alzar la voz. Miren, hay que alzar la voz en todo momento. Hay que reinventarnos, pero sin entender reinventarse como adaptarse al sistema. Hay que alzar la voz en cada momento que se tenga la oportunidad. Hay que vencer cada uno de esos esquemas y controles social que impone el régimen. Esto no implica, por ejemplo, sentirte culpable si en un momento determinado hoy tú, venezolano, sufres y necesitas o dependes de una de las misiones del régimen. Benefíciate de ella, pero sobre todo alza tu voz y entiende que esa misión no va a existir en un mañana, porque precisamente esa ha sido la misión que te ha llevado a tu pobreza y que inclusive ha hecho que cada día que pasa seas más pobre. Y sobre todo, alza tu voz con la confianza pura y per se del ciudadano libre, del ciudadano contestatario, del ciudadano que entiende que es precisamente la fuerza individual y la fuerza ciudadana la que mueve el resto de las fuerzas y por sobre todo la que impulsa esa responsabilidad individual que he venido mencionando anteriormente. Yo seguiré utilizando estas ventanas de información, seguiré compartiendo esto en mi canal de YouTube que espero lo sigan todos y ahí puedan pues buscar y ver más contenido, pero sobre todo seguiré insistiendo en que tenemos una oportunidad histórica a nuestro frente, a nuestro horizonte. Es quitar
como dirían en italiano, la particella, ¿no? El RE, reconstruir, reinstitucionalizar, reconvertir. No, 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 no. Acá nada de eso, o sea, el re es pasado. Acá se va a hablar del futuro y el futuro se construye hoy. Por eso hay que construir Venezuela, por eso hay que institucionalizar, por eso hay que convertir y por eso es que hay que transformar. Y sobre todo lo que hay que hacer es apostar al venezolano, pero a un venezolano a su vez que apueste primero en sí mismo y luego apostar en sí mismo es que apostará y dará confianza a quien se lo merezca. Es la oportunidad que tiene Venezuela de librarse del populismo y populistas, de librarse del socialismo, evidentemente, y sobre todo de olvidarse de aquellos dirigentes pues que salen abrazando y salen diciendo que ellos pues sí les interesa y les importa mucho la nación, pero mientras la nación se cae a pedazos, ellos están en la Asamblea Nacional, el único espacio legítimo que la comunidad internacional aún reconoce, precisamente discutiendo cómo recuperar más dinero. Es que no les beneficia los casi 900 millones de dólares que se aprobaron directamente por el gobierno de los Estados Unidos y a los cuales hoy, por ejemplo, los venezolanos seguimos esperando rendición de cuenta. ¿Qué ha pasado con el cucutazo? ¿Qué pasa en las embajadas del interino, sobre todo en países que están pasando las comunidades venezolanas una situación compleja como en Perú, como en Ecuador, como en Colombia? ¿Qué ha pasado o cuál va a ser la respuesta esta semana? Además de decir que el congresista norteamericano pues está desvariando de cómo es posible de que un partido haya gestionado algunos de oposición, haya gestionado recursos para evitar las sanciones de los Estados Unidos. Miren, mi último comentario, ya habiéndoles dicho estos tres recomendaciones. Así como vamos a tener una oportunidad para construir Venezuela, creo que esta es una oportunidad para que caiga quien tenga que caer, venga de donde venga, vístase del color que se vista, perteneciente al gremio que sea. Será muy doloroso, pero será a su vez la garantía de que los venezolanos viviremos en una nación próspera, libre, orientada hacia las ideas del mercado y finalmente de gente digna y decente, que se rodea de gente digna y decente, y de aquellos que no quieren ser dignos y decentes, pues bueno, tendrán que adaptarse o sucumbir a las sanciones que tendrá un Estado de Derecho sólido en el cual se garantice que todos somos iguales ante la ley. Así que seguiré con estos programas semanalmente. La semana pasada tuvimos un problema técnico. Los invito a sintonizarlo directamente en mi canal de YouTube y nuevamente seguir contribuyendo a esto que yo he denominado política inteligente, pero que seguramente cada uno de ustedes ha denominado de una manera diferente. Muchísimas gracias y espero verlos en una próxima oportunidad.